Queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga en esta hora. Reciban un caluroso saludo, parte de su servidor. Bien, la última vez estuvimos hablando acerca de unos videos de la Biblia, unos videos relacionados con la Biblia. Decíamos que de la importancia que el cristiano sepa utilizar la Biblia, por lo menos leerla, ¿no? Así como el mecánico sabe leer y estudiar el libro de mecánica, el cristiano debe saber estudiar la Biblia. Entonces, y el último libro que mencionábamos era el libro de Esther. El libro de Esther nos habla de una historia heroica, una historia de riesgo, una historia donde al final de cuentas no solo Esther se arriesgó, sino todos los judíos tuvieron que defenderse, ¿verdad? Eso nos muestra que cada cristiano tiene que estar listo y dispuesto a defender lo que quiere, lo que le interesa. Bien, después del libro de Esther encontramos el libro de Job. El libro de Job nos habla de un hombre, una historia increíble, se podría mencionar. Esa yo creo que sería la palabra. Es impresionante la historia que aparece en el libro de Job. Es de un hombre que dice que era el más rico de los orientales, tenía muchas cosas, muchas propiedades, tenía mucho dinero, este hombre era grande entre los orientales y, hermano, así de la nada pierde todo este hombre. Impresionantemente Job se mantiene, fíjese, y dice la Biblia que Dios no atribuyó a Dios, Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea que Job pensó que Dios algún propósito tenía con aquello que estaba sucediendo, aunque nosotros, usted y yo sabemos que el diablo lo estaba haciendo autorizado por Dios. Eso quiere decir que todo lo que pasa en nuestra vida es autorizado por Dios, ¿verdad? Entonces, y Job soportó esta situación, hermano, la soportó de principio a fin. Y la Biblia dice que Dios al final de todo le restituyó todo lo que Job había perdido. Job perdió sus hijos, Job perdió su ganado, Job perdió sus terrenos, Job perdió todo aquello. Y Job quedó enfermo, una sarna maligna. Y Job no maldijo el nombre de Dios. Entonces, eso nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos que estar dispuestos también a sufrir, a pasar un momento difícil, a pasar momentos diferentes, ¿no? No todo el tiempo es carne asada. Hay momentos donde hay que aguantar un poquito de hambre, ¿no? Y el Señor tiene un propósito en su vida. Después del libro de Job encontramos el libro de los Salmos, que podría ser el libro más leído de toda la Biblia, el libro más conocido, el libro que muchos hemos memorizado, muchos de esos capítulos. El capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en camino de pecadores. El capítulo hay muchos otros, el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, el Salmo 117, alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido su misericordia y su verdad es por todas las generaciones, ¿verdad? Ese es el Salmo más corto. Muchos otros salmos que usted se conoce, el 92, muchos salmos, ¿no? Tenemos una niña en la iglesia que se sabe el Salmo 78, se lo sabe completito, tiene 78 versículos, impresionante, ¿no? Y hay personas que se saben muchos salmos, porque el libro de los salmos se dice que era el himnario de los judíos. Por eso es que los salmos son tan bonitos, porque son así como poesías, son como canciones, ¿verdad? Son como himnos, ¿verdad? Entonces, el libro de los Salmos, ahí se encuentran. Ahora, dato importante con el libro de los Salmos: muchas veces los Salmos se atribuyen todos a David. No fue solamente el rey David el que escribió Salmos. Salomón escribió Salmos, los hijos de Coré escribieron Salmos, Moisés escribió Salmos, Asaf escribió Salmos, y algo otros escribieron Salmos. O sea, no fue solo el rey David, pero la mayoría de veces se dice, no, el salmista David. Por ejemplo, el Salmo 42, escrito por los hijos de Coré. Hay como 6, 7 salmos ahí escritos por los hijos de Coré que están en secuencia, ¿verdad? Datos que a veces no los leemos, ¿no?
Bien, después del libro de los Salmos encontramos aquel libro donde hay mucha sabiduría, el libro de Proverbios, los Proverbios de Salomón, y este libro pues ahí nos enseña, hermano, tantas cosas, escrito por Salomón, ¿no? El hijo de David, y impresionantemente muchos de los proverbios que están ahí, según cuando leemos nosotros la historia de Salomón, vemos que él violó muchos de esos proverbios. A lo mejor muchos de esos proverbios fueron escritos en la vejez de Salomón, ¿verdad? Ya cuando él era un anciano, estos proverbios fueron escritos, gloria al Señor. Bien, después encontramos el libro de Eclesiastés. También el libro de Eclesiastés tiene mucha sabiduría, tiene mucho conocimiento, gloria al Señor. Es un libro que tiene muchas cosas, nos habla de el capítulo 1 nos habla de la vanidad, dice el predicador, todo es vanidad. Salomón dice, he visto todo, no hay nada nuevo. El capítulo 2, ¿verdad? Sigue la secuencia. El 3 habla del tiempo, habla de muchas cosas importantes, hermanos, y el capítulo 12 insta a los jóvenes, cuando estamos fuertes todavía, ¿verdad? Cuando estamos fuertes, hermanos, la sociedad nos ha quitado la juventud muy temprano. Ahora se dice que ya de los 35 en adelante ya no es joven, y entonces ya cuando cumplimos 35 a veces tendemos a sentirnos viejos. ¿Y qué dice el capítulo 12? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Usted puede tener 50 años, pero si usted está fuerte, no tiene dolor, no tiene nada, usted considérese joven, sirva al Señor con alegría, disfrute la vida en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, también escrito por Salomón. El libro de Cantares es un libro poético, un libro bonito, un libro que realmente los novios cristianos lo leen mucho cuando están enamorados, y habla, ¿no?, del amado y la amada. Y dice el capítulo 5, yo dormía, pero mi corazón velaba, y el amado tocó la puerta. Y a veces el cristiano se puede dormir y diciendo que está enamorado de Dios y está dormido. Entonces, hermano, esa historia de Cantares se dice que es una comparación con Cristo y la iglesia. ¿Qué no ha hecho Dios por nosotros, hermano? ¿Qué no ha hecho Él por nosotros? Él lo ha hecho todo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, ¿verdad?, estar despiertos, porque he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Después del libro de Cantares aparece en la Biblia el libro de Isaías. El libro de Isaías, escrito por el profeta Isaías, donde aparecen muchas profecías. Y el capítulo 1, ¿verdad? Capítulo 1, Dios le hace una serie de reclamos a Israel y le dice, estoy cansado, ya no quiero más, ya no quiero más ofrenda, ya no quiero luna nueva, ya no quiero día de reposo, ya no quiero nada. No me traigan nada, no traigan nada, porque me duele recibirlo. Pero en el versículo 18, capítulo 1, versículo 18, Dios le dice al pueblo de Israel, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Eso quiere decir que de pronto en nuestra vida nosotros nos hayamos alejado de Dios, nos hayamos apartado, nos hayamos ido lejos, pero el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos. Él siempre está dispuesto a que arreglemos cuentas con Él. Él siempre está dispuesto, hermano, a que nosotros, no importa qué tan lejos o qué tan cerca estemos, ¿verdad? No importa, el Señor está dispuesto a que nosotros nos volvamos a cuenta con él. En el libro de Isaías aparecen muchas profecías acerca de Jesucristo, del Mesías, en el capítulo 9, en el capítulo 34, en el 35, muchos capítulos, ¿verdad?, hablan con relación a Jesucristo. Entonces, el libro de Isaías es un libro profético, aparecen muchos nombres también, mucha historia, mucho en la Biblia. Mucho en la historia bíblica. Isaías fue uno de los profetas mayores. Después de Isaías encontramos el libro de Jeremías. Jeremías fue el profeta que
que advirtió acerca de la cautividad babilónica. Usted se recuerda cuando llegaron, gloria al Señor, aquellos llegaron los babilonios y tomaron a Judá, Jerusalén, y se llevaron todos los utensilios, y se llevaron todo, se llevaron cautivo a Daniel. El libro de Daniel incluso es después de Jeremías, porque Jeremías fue el que advirtió de estas cosas que iban a suceder, ¿verdad? Que iban a suceder. Entonces Jeremías habló y todo eso sucedió. Jeremías dio muchas profecías, y hay un versículo muy conocido en Jeremías que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el libro de Jeremías hay profecías muy interesantes, hay cosas muy interesantes. Está la enseñanza del alfarero, está la enseñanza, ¿verdad?, y eso nos enseña que en cualquier momento Dios nos puede restaurar, ¿no? Entonces después de Jeremías aparece el libro de Lamentaciones, que el escritor se conoce que también fue Jeremías, ¿verdad? Y el nombre es Lamentaciones, por eso Jeremías es conocido como el profeta llorón por muchos, ¿no? Habla de la tristeza de Jerusalén, como Dios castigó a Sión, arrepentimiento y esperanza, ruego de misericordia, resultados, o sea, nos habla de tristeza, pero también nos da a entender que dentro de la tristeza hay alegría. Después del libro de Lamentaciones, ¿verdad?, después del libro de Jeremías, Lamentaciones, aparece el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es sumamente interesante, aunque según las estadísticas el libro de Ezequiel es uno de los libros menos leídos en la Biblia, pero tiene muchas joyas en la profecía, muchas cosas que hablan y dicen cosas que van a suceder, que concuerdan con el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Como 38 y 39 nos habla de Gog y Magog y muchas otras profecías. También Ezequiel fue aquel hombre que vio cómo el Espíritu de Dios se apartó del templo, ¿verdad? Porque, hermanos, esa quizás fue la escena más triste, cuando Dios se aparta del templo. Todas estas cosas vienen a ¿cómo se llama, mi hermano? Nos hacen entender que Dios a través de los profetas, a través de la ley, a través de todo eso, quiso mantener informado al pueblo, pero el pueblo no hizo caso. Entonces dice la Biblia en Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Después de Ezequiel encontramos el libro de Daniel. El libro de Daniel es donde se vive las profecías que Jeremías había dicho, es donde son llevados a Babilonia, donde son llevados cautivos, y Daniel dice que allá en Babilonia Dios lo prosperó, trabajó en las cortes reales, y Daniel intercedió por su pueblo a ver qué iba a suceder, cuál iba a ser, qué iba a suceder, porque él había leído lo que el profeta Jeremías había dicho, que eran 70 años, porque por medio del profeta Jeremías, cuando ellos estaban cautivos en Babilonia, habían falsos profetas como hay hoy en día por todas partes, y les decían: no, Dios ya nos va a sacar, Dios nos va a sacar de aquí. Dios le dice a Jeremías: escribe una carta a los cautivos y dile: hagan casas, cásense, den sus hijas en casamiento, planten viñas, coman de ellas, vivan de ellas, porque van a estar ahí 70 años, vivo yo, dice el Señor. Y ahí pasaron 70 años. Entonces Daniel estuvo investigando al respecto y averiguando y orándole al Señor, y Dios le manda una visión. Y el libro de Daniel, si usted lo lee, se va a dar cuenta que el capítulo 1 hasta el capítulo 6 es una sola secuencia, es una historia. Cuando usted hace un concurso bíblico con el libro de Daniel, es muy fácil encontrar preguntas hasta el capítulo 6. Ya del capítulo 6, 7 en adelante se complica un poquito más. ¿Por qué? Porque después que la historia ha sido contada, en el capítulo 7 dice: en el año tal del reinado tal, uno ve como que se vuelve hacia atrás. ¿Por qué? Porque ya del capítulo 7 en adelante empieza a contar los sueños y visiones que tuvo Daniel durante
ese periodo. Entonces, el libro de Daniel es un libro que se compara bastante con el libro de Apocalipsis y se interactúa entre ellos dos, se podría decir, y es impresionante. Eso es lo impresionante de la Biblia, que estos libros que fueron escritos en diferentes tiempos, todos combinan en lo mismo. Todos los libros proféticos combinan con el libro del Apocalipsis, que fue el último libro, que es el último libro de la Biblia, que el último libro que fue escrito, se puede decir, y tienen una combinación exacta, como el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, el libro de Isaías o de Ezequiel. Todos estos libros son impresionantes, o sea, la combinación que hay es impresionante, ¿no? Porque, ¿qué dice el apóstol Pablo? Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, en el libro de Daniel aparece muchas profecías, ¿no? Aparece... Él nos habla del reino, nos habla de la gran tribulación, nos habla recuerden que Daniel era judío, él estaba preguntando por los judíos, nos habla de las 70 semanas, de Daniel, y ahí hay un intervalo, y ese intervalo es el que nosotros estamos viviendo, el día agradable del Señor, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vivimos ahorita. Después del libro de Daniel aparece el libro de Oseas. Oseas fue un profeta al que Dios le dijo que se acercara y se casara con una ramera y que tuviera hijos con ella, para darle un ejemplo al pueblo de Israel. Y cuando Oseas hizo eso, esta mujer lo dejó y se fue a hacer lo mismo que hacía antes, y Dios quería demostrarle al pueblo de Israel que ellos así habían sido con él, que él los había cuidado, él los había sacado de Egipto, de la casa de servidumbre, él había sido bueno con ellos, les dio un hogar, les dio una tierra que fluye leche y miel, que él los había cuidado. Y ellos, hermano, al igual que la ramera con la que Oseas se casó, se fueron tras dioses ajenos, se acostaron con ellos. Dios los compara con rameras al pueblo de Israel, porque él dice, se han prostituido tras dioses ajenos. Y entonces, y esa ramera regresa a Oseas, y Dios le dice, acéptala, porque él, hermano, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, que aunque el ser humano le falla, hermano, Dios es un Dios de amor. Ahora, algo interesante, fíjese, Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Está en todo lugar, todo lo sabe y todo lo puede. Dios sabía que el pueblo de Israel, cuando Él lo metiera a la tierra prometida, Él le iba a fallar. Dios lo sabía, pero ¿sabe qué sucede? De todas maneras Dios lo deja entrar a la tierra prometida. Dios sabe lo que nosotros vamos a hacer, Dios sabe lo que vamos a hacer de antemano, y aún así nos bendice, aún cuando sabe que lo vamos a dejar a medio camino. Entonces el libro de Oseas nos habla de esas cosas, hermano, pero también nos habla que Dios le habla al pueblo de Israel, le dice, ustedes me han provocado a celo, sirviendo a dioses que no son dioses. Y Dios le dice, yo los voy a provocar a celo a ustedes, haciendo un pueblo que no es pueblo. Y eso somos nosotros, los gentiles. No éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Somos el Israel espiritual. Ahora nosotros somos parte, entramos, hermano, en la iglesia. Ahora nosotros estamos viendo el tiempo de la iglesia, tiempo de salvación. Amigo, usted que vaya a ver esto, entréguese a Cristo, acepte a Cristo, entre a la iglesia. Es el tiempo de la iglesia. Entonces, esto nos enseña. Después del libro de Oseas aparece el libro de Joel. Joel es el que habla, gloria al Señor, habla de la llenura del Espíritu Santo, y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice, y vuestros ancianos y vuestras jóvenes y vuestros niños y el Espíritu llenará, hermanos. Y eso el apóstol Pedro lo menciona en el libro de los Hechos. Pero hay algo que es interesante notar, aunque no estamos en el libro de los Hechos. Muchas de las cosas que vemos en el Nuevo Testamento están escritas un poco diferente, porque los escritores de la Biblia usaron algo que se llama historismo. Esto es decir algo en diferentes palabras para ilustrar algo que se quiere ilustrar en ese momento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el apóstol Pedro dice, esto fue lo dicho por el profeta Joel cuando dijo, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero en realidad lo que dice en Joel 2 es,
y después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre todas carnes. Pero cuando usted lee el capítulo 1 de Joel, está viendo que son muchas cosas las que Dios exige. Pero no vamos a entrar en esa clase de detalles, ¿no? Vamos a entrar estamos hablando del orden bíblico. Entonces el libro de Joel es un libro, uno de los profetas menores, ¿verdad? Que habla de, le voy a decir algunos de los encabezados, ¿no? Misericordia sobre el día de Dios, misericordia de Jehová. Jehová juzgará a las naciones, ¿verdad? Entonces, importante todo eso, ¿no? Después aparece el libro de Amós, uno de los profetas menores. Estos son, cuando estamos a veces en los cultos y decimos, abra su Biblia en el libro tal, cuando menciona Joel, Amós, Jonás, Abdías, Miqueas, esos son los libros más difíciles de encontrar porque son los más pequeños. Algunos tienen una página, 2, 3 páginas, entonces son difíciles de encontrar, ¿verdad? Pero entonces usted lo que tiene que hacer es ubicar uno de los libros grandes. Por ejemplo, usted ubica a Daniel, cerquita de Daniel están estos libros, ¿verdad? Cuando usted busque uno de los profetas menores, ubique a Daniel. Entonces ahí cerquita, adelantito están estos libros. Está Amós, ¿verdad? Es uno de los profetas menores. Dice predicción de Samaria, y Israel no aprende la lección, Israel vuelve, habla de profecías, ¿no? Estos libros también hablan de castigo, entonces Amós. Después de Amós tenemos uno de los libros que le digo, Abdías, que bueno, mi Biblia tiene una página, hay Biblias diferentes, pero son libros breves, ¿no? Abdías fue un profeta que Dios le dijo algo y pum, dijo lo que tenía que decir y ya Dios no le volvió a decir nada. ¿Por qué? Yo no sé. Jonás es un profeta menor también, un profeta. Jonás es este hombre. Es una historia muy bonita. Quizás de los profetas menores es la historia que más se enseña, más se predica, más se conoce. Y es que Dios le dice, ve a Nínive, aquella gran ciudad, aquella ciudad, dice, camino de 3 días, y predícale y dile, dentro de 40 días Nínive será destruida. Jonás no quiere ir, Jonás quiere huir, se va para otro lado, el mar se pone embravecido, se enoja el mar, y empiezan a haber olas por todas partes, y hermano, Jonás termina dentro de un gran pez, y a veces ese gran pez puede representar un problema, una dificultad. No espere usted llegar a estar dentro de un gran pez para ir a hacer la voluntad de Dios. Vaya ahorita que está bueno, que está saludable, que lo puede hacer por su propia. No espere estar dentro de un gran pez. Y Jonás dice que el pez lo vomita en las playas de Nínive, va y predica, Nínive se arrepiente, hace un ayuno de 3 días, todos, hasta animales, no comieron ni bebieron. Y ¿sabe qué sucedió? ¿Sabe cuál fue el producto? ¿Sabe qué fue? Dios se arrepintió del mal que dijo que les haría. Y Jonás estaba molesto. Hermano, nosotros como predicadores, nuestro trabajo es predicar la palabra, que se salve la gente, que se arrepienta la gente. Entonces el libro de Jonás es una historia impresionante, porque ¿qué no daría hoy el predicador de hoy día porque se arrepintiera una ciudad completa, ¿no? Después aparece Miqueas, y hay un versículo muy interesante en el libro de Miqueas que dice que Dios como el nuestro, que perdona la maldad y olvida el pecado de su pueblo, ¿no? También Nahum es un libro que tiene también 3 capítulos, son libros relativamente pequeños. Nahum, Habacuc también son libros pequeños a ver cuánto tiene Habacuc. Habacuc tiene 3 capítulos, por eso son considerados profetas menores. Habacuc, Sofonías, Ageo, este es un libro con apenas 2 capítulos, ¿verdad? Después tenemos Zacarías sí tiene más capítulos. Zacarías tiene mucha profecía con respecto a la segunda venida de Jesucristo. Dice, tiene mucha profecía con respecto a eso.
Y muchas de las historias de Zacarías se pueden comparar y conjugar con la de Daniel y el libro del Apocalipsis. Y este tiene 14, ¿verdad? Malaquías, que es considerado el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías es a veces enseña de la economía, del diezmo, de la mayordomía, porque usted sabe, el pueblo dejó de hacer todas estas cosas y Dios dice: me habéis, vosotros, la nación entera, me habéis robado. Y el pueblo dice: que te hemos robado en vuestros diezmos y vuestras ofrendas, ¿verdad? Entonces, después llegamos al Nuevo Testamento y llegamos allá al libro de Mateo, los 4 evangelios, que se conoce como el principio del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y cada uno de estos evangelios, aunque son 4 evangelios, son diferentes, tienen su diferencia en sí y son importantes, ¿verdad? Entonces, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios. Después de estos 4 evangelios, los evangelios, recuerde, son escritos por cuando Jesucristo está en la tierra, ¿verdad? Entonces, después de estos 4 evangelios, encontramos en la Biblia el libro de los hechos de los apóstoles. Ya Jesucristo no está, ya Jesucristo se ha ido, ahora están los apóstoles haciendo las cosas sin el Señor, pero han sido llenos por el Espíritu Santo, porque en el capítulo 1 Él les dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después del libro de los Hechos, hermano, y si usted lee el libro de los Hechos, el personaje principal en la primera mitad del libro, o la primera parte del libro, es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, después aparece en escena el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, si usted lee detenidamente, muchas de las cosas, por ejemplo, muchas de las cartas que el apóstol Pablo escribió, como por ejemplo a los romanos, el apóstol Pablo les escribe a los romanos, ¿verdad? Una carta. Todas esas cosas, hermano, si usted lee el libro de los Hechos, usted se fija y puede fijar todas esas cosas. ¿Cuándo fue que el apóstol Pablo escribió esas cartas? ¿Cuándo fue a tal lugar? Le escribió 2 cartas a los corintios, o epístolas, que quieren decir cartas. Por eso es que en el Antiguo Testamento son libros, por ejemplo, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, y las epístolas son la primera, ¿no? La primera carta, la segunda carta, primera de Corintios. ¿Por qué? Porque son cartas, ¿verdad? A veces nosotros pues decimos primera de Samuel, segunda de Samuel, pero realmente estas son cartas, aquellos son libros. Entonces el apóstol Pablo le escribió una carta a los corintios, después el apóstol Pablo escribió una segunda carta a los corintios, después el apóstol Pablo escribió una carta a los gálatas. ¿Quién eran los gálatas? Bueno, ¿quiénes eran los corintios? Pues vivían en Corintios, ¿no? ¿Quiénes eran los gálatas? Vivían en Galacia, ¿verdad? Por eso cada carta lleva ese nombre. Después el apóstol Pablo escribe, después de los gálatas, les escribe a los efesios. ¿En dónde vivían los efesios? En Éfeso, ¿verdad? En Éfeso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Pablo fue a Corintios, fundó una iglesia. Pablo fue a Galacia, fundó una iglesia. Pablo fue a Éfeso, fundó una iglesia. Y Pablo después fue, vamos a ir viendo aquí, le mandó una carta a los filipenses. Pablo después fue a Filipos y fundó una iglesia allá en Filipos, y después le mandó, ¿verdad?, una carta. Después Pablo fue a Coloso y fundó una iglesia y le mandó una carta después a los colosenses. Ahorita vamos a hablar de dónde escribió esas cartas el apóstol Pablo. Después el apóstol Pablo fue a Tesalónica y fundó una iglesia. Entonces después le mandó una carta al apóstol Pablo, ¿verdad?, a Tesalónica. Le mandó 2 cartas. Por eso está la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Después Pablo le manda cartas a Timoteo, un siervo que él había establecido como pastor. Estas son cartas
personales a Timoteo, ¿verdad? Le mandó carta a Timoteo, que era un compañero, alguien que trabajó con él. Le mandó carta a Tito. Tito fue otro ministro, que fue otro alumno. Le mandó carta a Filimón. Filimón era un hombre que tenía un criado, ¿verdad? Y le dice, por favor, acepta a Unésimo. ¿Quién era Unésimo? Bueno, lea la historia y se da cuenta. Era un esclavo que se había ido, y cuando se convirtió a Cristo, Pablo lo convence que regrese. Le mandó una carta a los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? Bueno, los hebreos, los israelitas, ¿no? Los hebreos, ¿verdad? Después el apóstol Pablo le manda cartas. El libro de Hebreo, por cierto, muy interesante. Nos ayuda mucho a entender el sacerdocio de Jesucristo, que es un sacerdote, dice, según el orden de Melquisedec. Bien, esas prácticamente fueron las cartas del apóstol Pablo. Casi el Nuevo Testamento está escrito en mayor parte por el apóstol Pablo. Después aparece la epístola universal del apóstol Santiago. Santiago, ¿verdad? Que en inglés es John, ¿verdad? En inglés es John. Santiago, el libro de Santiago habla, entre tantas cosas, él menciona que el hombre debe controlar su lengua, ¿verdad? El hombre debe controlar su lengua, y si no puede controlar su lengua, entonces tiene problemas. Después encontramos las cartas o escrituras del apóstol Pedro, primera y segunda de Pedro. Después de eso encontramos las cartas del apóstol Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Y después de eso encontramos Judas. Judas es una carta, es un libro pequeñito, una carta de una sola página. Y después encontramos el libro del Apocalipsis. Ahora, cuando nosotros hablamos de las cartas, cuando nosotros hablamos de las que Pablo escribió, muchas de estas cartas Pablo las escribió de la cárcel. La carta a Timoteo, la carta a Tito, muchas de estas cartas fueron escritas de la cárcel. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: yo estoy próximo a ser sacrificado, pero tú predica la verdad, enseña a tiempo y fuera de tiempo. Así que, mi amigo, espero que usted se anime a leer la Biblia, que trate de encontrarle sentido a estos libros, porque es muy importante, es muy valioso. En esta hora, que el Señor le bendiga y que la paz de Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes.